En medio de un panorama mundial en evolución, el conflicto entre Rusia y Ucrania sigue suscitando un intenso escrutinio y preocupación. Desde el 4 de febrero de 2025, este enfrentamiento sigue siendo el centro de los debates internacionales, con importantes acontecimientos en el frente. Hoy nuestro viaje nos lleva al disputado asentamiento de Basilka, en el sur de Donbass. Aquí, el precioso ejército ruso está realizando movimientos estratégicos, asegurando nuevos territorios a ambos lados del Kashlahat Fus. Las Fuerzas Armadas ucranianas, tras haberse retirado de esta zona hace días, se encuentran ahora con partes del asentamiento al este del río en manos rusas. La zona industrial y las ruinas de casas que quedan alrededor de Stepnastrasse están igualmente bajo control ruso, lo que supone un avance de hasta 600 metros hacia el oeste. En la orilla opuesta del río, las fuerzas rusas han ocupado el estadio local y las zonas residenciales circundantes, con Chapajeva y Skilnerstrasse ahora completamente bajo su influencia. La incursión rusa se extiende hasta 900 metros hacia el oeste, desplazando aún más la línea del frente y ampliando la zona roja a áreas previamente disputadas. Imágenes de drones muestran una bandera rusa ondeando desafiante sobre un edificio adyacente al estadio, un claro símbolo del control en Basilka. En medio de esta agitación, la 126ª Brigada Ucraniana se encuentra desorganizada. Algunas unidades se rinden mientras otras intentan escapar a través de Mokry-Lilus. La situación sigue siendo inestable, ya que las fuerzas rusas están a punto de capturar las partes restantes del asentamiento en los próximos días. El destino de los soldados ucranianos, si escaparán o se quedarán, es incierto. Esta incertidumbre refleja la dinámica general del conflicto, en el que el ejército ruso gana terreno, aunque a costa de vidas humanas y tensiones estratégicas. La batalla por Basilka, a 24 de enero de 2025, parece estar llegando a su fin, lo que señala una fase crítica de la guerra en curso. Moviéndose hacia el oeste desde Korachove, las tropas rusas continúan su ofensiva, empujando hacia la frontera del pueblo de Dakhne. En las últimas 24 horas, las unidades rusas han avanzado aproximadamente 800 metros, haciéndose con el control del terreno restante y ajustando la línea del frente a su favor. Este cambio transforma aún más la zona gris en una zona roja, ya que la infantería rusa monta un asalto doble contra la aldea desde las direcciones sureste y noreste. A pesar de la resistencia ucraniana, el asentamiento sigue bajo presión. La 9ª División rusa, por su parte, asalta Novoandriivka, ejecutando un movimiento de pinza para obligar a las tropas ucranianas a retirarse. Solo en las últimas 24 horas, los avances rusos han recorrido 1,25 kilómetros hacia el oeste, alterando la línea del frente una vez más a su favor. Los intentos rusos de infiltrarse en la aldea desde el norte continúan, al igual que los asaltos a las ruinas del sur. Las fuerzas ucranianas, en particular la 153ª Brigada, resisten, aunque parece inminente una retirada. Más al norte, a lo largo de la carretera T-0406, las brigadas 15A y 30 más rusas se esfuerzan por superar las defensas ucranianas, logrando notables avances a pesar de las pérdidas. Al sur de Udne, las tropas rusas recuperan posiciones perdidas en la parte sureste de Odidne, culminando con una ganancia territorial de 2 kilómetros. Esta franja de bosque al sur de Udne se convierte en un nuevo punto de apoyo para las fuerzas rusas, coincidiendo con los esfuerzos por asegurar las partes sudoriental y oriental de Udakne. A medida que se amplía el control ruso, la zona pasa de gris a rojo, marcando otro paso en su avance. Las tropas rusas se encuentran ahora a solo 4 kilómetros de la frontera de Dnipropetrovsk, presionando las posiciones ucranianas entre Achne y Gotlini. El objetivo final es apoderarse de la región de Pakrovsk, rica en carbón, con recientes avances que abarcan 800 metros a lo largo de las líneas forestales, reforzando el control ruso. La zona roja se traga más de la gris, mientras que en Kotlin las batallas llegan a su fin. Las tropas rusas se disponen a apoderarse de las últimas ruinas en pie, incluida una pequeña propiedad comercial en la parte norte de Kotlin. Las imágenes de los drones confirman la expansión de la zona roja, lo que refleja un avance cada vez mayor de las fuerzas rusas. Mientras la ciudad de Pakrovsk experimenta intensos combates, los avances rusos continúan, aunque lentamente.
Aquí, cerca de la frontera entre Oist-Dnipro y Petrovsk, la infantería rusa trata de abrir una brecha hacia el norte, en busca de nuevas ganancias estratégicas. En esta narración, el avance ruso es implacable, aunque metódico, a medida que afianza sus posiciones. Mientras tanto, la parte ucraniana se enfrenta a crecientes dificultades para detener estas incursiones. Nuestro viaje nos lleva a continuación a la ciudad de Toretsk, donde se han llevado a cabo esfuerzos posteriores a la corrección cerca de la importante mina de carbón. La infantería rusa ha asegurado tramos de carretera clave, incluidos los que rodean el estadio local y partes de Nestianka y Slerstrasse, empujando la línea del frente aún más hacia la zona roja. La zona de control ruso en la ciudad crece día a día, a medida que disminuye la presencia militar ucraniana, que ha rendido la mayor parte de Toretsk. A pesar de los continuos combates, sobre todo en torno a la mina de carbón, los rusos parecen tener la sartén por el mango, y ambas partes siguen informando de enfrentamientos activos. En la transición, llegamos al frente cerca del Kremlin de Batatov. Aquí, al oeste del asentamiento de Makivka, la infantería rusa ha ampliado ligeramente su control, logrando ocupar más secciones de bosque al oeste del pueblo. Este movimiento aumenta su influencia territorial marginalmente al suroeste, transformando este segmento de gris a rojo. La situación se mantiene relativamente estable, sin conflictos significativos en esta sección. Nuestra exploración continúa en el Oblast de Kharkiv, al noroeste de la ciudad de Svatove. El primer ejército de tanques ruso ha obtenido recientemente ganancias de terreno cerca de la aldea de Daavivka. El año pasado, las tropas rusas controlaron brevemente Tavivka antes de que los contraataques ucranianos la recuperaran. Desde entonces, algunas partes de Tavivka, en particular las alturas al oeste de la aldea, han sido disputadas. Estas tierras altas, situadas junto a las tierras bajas visibles en los mapas, están ahora parcialmente bajo control ruso. El primer ejército de tanques ruso ha hecho avances significativos, capturando secciones de estas tierras altas, impactando directamente en las defensas ucranianas. Cerca del asentamiento de Tavivka, continúan las escaramuzas mientras las fuerzas rusas intentan consolidar su dominio. Se disputan secciones de bosque y trincheras a lo largo de la carretera R-79, con avances rusos que alcanzan hasta 2,5 kilómetros al noroeste, alterando la línea del frente favorablemente para las fuerzas rusas. Este cambio de gris a rojo significa un punto de apoyo estratégico, aunque los avances críticos hacia Kupiansk siguen siendo difíciles de alcanzar. A continuación nos centramos en la cabeza de puente rusa al norte de Kupiansk. La 25ª Brigada rusa, tras el control casi total de Dorigina, informa de avances en Zapadne. A pesar de las afirmaciones de haber capturado el asentamiento, las admisiones ucranianas de avances rusos al norte de Zapadne sugieren pérdidas de terreno. Las fuerzas rusas supuestamente ocupan secciones de bosque al norte de Zapadne, avanzando hasta 3 kilómetros en dirección oeste-noroeste. Los datos ucranianos también apuntan a esfuerzos rusos para asegurar las zonas forestales restantes de Zabne, acercándose a la frontera del asentamiento. Sin embargo, la situación sigue siendo ambigua, con informes contradictorios que requieren una mayor verificación. La línea del frente, consecuentemente ajustada a favor de las fuerzas rusas, refleja esta compleja dinámica. Los militares ucranianos luchan por contrarrestar estos avances, enfrentándose a dificultades constantes. Al profundizar en el conflicto, nos encontramos con un panorama estratégico más amplio, marcado por los ataques aéreos que han definido las recientes hostilidades. Anoche, las Fuerzas Armadas ucranianas lanzaron uno de los asaltos aéreos más extensos de esta guerra, desplegando más de 100 drones de ataque, y algunas fuentes sugieren que hasta 150. El Ministerio de Defensa ruso informó del derribo de 123 drones ucranianos en varias regiones, especialmente en Briansk, Kursk, Ryazan y sobre Moscú. Al parecer, un dron fue interceptado directamente sobre la ciudad de Moscú, según confirmaron las autoridades locales. A pesar de estas defensas, se produjeron explosiones en varias regiones, marcando una escalada significativa. En Ryazan, una de las zonas más afectadas, el ataque de un dron a última hora de ayer desató una gran alarma. Testigos presenciales documentaron el momento del ataque, describiendo hasta 10 explosiones dentro de la ciudad.
En Ryazan se produjo un incendio masivo que en un principio se creyó que había afectado a una fábrica. Sin embargo, más tarde se confirmó que el objetivo era en realidad una refinería de petróleo perteneciente al grupo Rosneft, situada en la zona industrial del sur de la ciudad. Esta refinería, elemento crucial de la infraestructura energética rusa, abastece a la región de Moscú y representa un activo estratégico crítico. La central térmica adyacente también se vio afectada, aunque informes no confirmados sugieren que podría no haber sufrido impactos directos. Los vídeos de la refinería muestran un enorme incendio, con las consiguientes explosiones, lo que ilustra la magnitud del ataque. La intensidad del incendio obligó al operador a interrumpir el suministro de petróleo, ya que al parecer ardió un depósito con capacidad para 20.000 toneladas de combustible. Mientras prosiguen las labores de extinción, aún no se conocen todas las repercusiones del incendio, que pone de manifiesto una importante interrupción en la cadena de suministro energético de Rusia. Más allá de Ryazan, la ciudad de Briansk fue testigo de un atentado contra una fábrica de semiconductores de importancia crítica, conocida por producir microelectrónica para el sector de defensa ruso. Esta instalación, situada en la parte occidental de Briansk, cerca del río Desna, sufrió una violenta explosión, según confirmó la empresa. El ataque a esta fábrica, un engranaje vital de la maquinaria de defensa rusa, subraya el carácter selectivo de estas recientes hostilidades. Desde entonces, la empresa ha declarado el cese de sus operaciones debido a los daños infligidos. Además, en la ciudad de Borisovlevsk, en la región de Voronezh, una fábrica fue objeto de otro ataque. Los medios de comunicación de la oposición rusa informaron de que los escombros del ataque cayeron sobre una fábrica de reparaciones, causando daños en el tejado, aunque no se registraron daños críticos. Estos ataques coordinados ponen de relieve la estrategia ucraniana de perturbar las infraestructuras industriales y energéticas rusas, con el objetivo de debilitar su esfuerzo bélico. Por otro lado, las Fuerzas Armadas rusas no se han quedado de brazos cruzados y han llevado a cabo su propia ofensiva contra territorios ucranianos durante la noche. Según las Fuerzas Aéreas ucranianas, se lanzaron 58 drones de ataque, predominantemente del tipo Shahed, de los que 25 fueron derribados y 27 se estrellaron de forma independiente. El destino de los 6 drones restantes sigue siendo incierto, aunque los informes sugieren que podrían haber atacado con éxito infraestructuras dentro de Ucrania. La capital, Kiev, fue la más afectada por el ataque, que causó 2 muertos y 3 heridos. Los escombros de los ataques alcanzaron un importante edificio, provocando un incendio durante la noche. En Chernihiv también se registraron daños en infraestructuras civiles, que se suman al balance de los ataques aéreos rusos. Esta escalada de ataques aéreos complica aún más la ya tensa situación militar y pone de relieve la persistente volatilidad en toda la zona de conflicto. En el frente diplomático, el conflicto sigue evolucionando, con notables novedades. Recientemente, el presidente estadounidense Trump fue preguntado sobre el posible final de la guerra este año. Su respuesta, sugiriendo que Rusia debería permitir a Ucrania conservar su soberanía, añadió una nueva capa al discurso internacional en torno al conflicto. Esta declaración refleja las complejas corrientes geopolíticas que influyen en la guerra, donde las potencias mundiales están intrincadamente entrelazadas en el proceso de resolución. A medida que se desarrolla la narración, uno debe reflexionar sobre las implicaciones más amplias de estos acontecimientos. ¿Qué le depara el futuro a la región? ¿Las intervenciones diplomáticas allanarán el camino hacia la paz? ¿O la dinámica militar seguirá dominando el panorama? Estas preguntas persisten, invitando a los espectadores a comprometerse con el desarrollo de la historia. Si este reportaje ha captado su interés, considere la posibilidad de apoyar nuestro canal con un me gusta y una suscripción. Su compromiso nos ayuda a seguir ofreciendo análisis detallados y perspicaces de los acontecimientos mundiales, aportando claridad a situaciones complejas. A punto de alcanzar los 70,000 suscriptores, su apoyo es inestimable para compartir este viaje diario con un público más amplio. Gracias por unirse a nosotros hoy y permanezca atento a más actualizaciones a medida que navegamos por las complejidades de este importante conflicto mundial.